una diferencia entre la sociología y la física. Las leyes naturales o físicas son válidas en todo lugar, a diferencia de las leyes sociales, que estas varían según el lugar y el periodo. En el capítulo 1 de las doctrinas antinaturalistas según el historicismo, en el numeral 1, que es la generalización, menciona que el principio básico del método de la física consiste en que circunstancias semejantes ocurren cosas semejantes, lo cual este principio es inaplicable para el método social. El método experimental es un método inaplicable para la sociología, ya que este método introduce factores de aislamiento, eliminando factores importantes de la sociología. En el numeral 3 nos habla sobre la idoneidad. Nos dice que los métodos experimentales de la sociología no pueden ser repetidos, ya que la segunda ejecución está influenciada por el primer experimento que fue dado. Numeral 4, complejidad. En la sociología encontramos una doble complejidad. Primero, que nace del hecho del aislamiento artificial y segundo, de la vida social, que es un fenómeno natural. En el numeral 5, la inexactitud de la predicción. Menciona que las predicciones sociales son complejas debido a la conexión entre el suceso predicho y las predicciones. Numeral 6, la objetividad y valoración. El principio para garantizar la objetividad científica es decir la verdad y nada más que la verdad. Holismo. Todas las ciencias que estudian los objetos vivientes deben proceder de forma holista y no de forma atomista, ya que los grupos sociales es el estudio de las interrelaciones entre sus miembros. Numeral 8. Comprender intuitivamente la historia de los grupos sociales para desembocar una doctrina metodológica apropiada para las ciencias sociales. Método cuantitativo. La sociología comprende en términos cuantitativos y no en términos cuantitativos. El método que usa la sociología es el método estadístico. Numeral 10. El esencialismo contra el nominalismo. Los términos que denotan cualidades son los términos universales y esos están divididos entre dos bandos: el esencialismo y el nominalismo. El esencialismo busca la esencia de las cosas para poder explicarlas. El nominalismo busca el comportamiento de las cosas para poder describirlas. Empezamos con la segunda parte. En el capítulo 2 nos hablan de las doctrinas pronaturalistas del historicismo. El historicismo nos dice que pueden existir elementos comunes entre el método físico y el método sociológico. Numeral 11. La comparación con la astronomía, la predicción a largo plazo y la predicción a larga escala. El historicista quedó impresionado con la teoría de Newton debido a su capacidad de predecir la posición de los planetas con gran antelación. Sin embargo, el historicista nos dice que no debemos tratar de conseguir la precisión de las predicciones astronómicas debido a un margen de incertidumbre sobre estas predicciones. 12. La observación. No es un método experimental, al contrario, guarda un carácter histórico, porque ofrece un registro de acontecimientos ordenados cronológicamente y esto es llamado crónica de observación. La dinámica social. La sociología guarda la relación con la dinámica social porque esta es una teoría causal que tiene una explicación causal sobre un elemento histórico. Numeral 14. Las leyes históricas. Las leyes universales válidas para la sociología son las que elaboran periodos sucesivos. Las leyes con un desarrollo histórico son las que existen transiciones de un periodo a otro. Los historicistas nos mencionan que las únicas leyes verdaderas para la sociología son las leyes históricas. Numeral 15. La profecía histórica contra la ingeniería social. El problema de la sociología es buscar una predicción a futuro, generando dos tipos de predicciones: la predicción profética y la predicción tecnológica. La predicción profética es dar un hecho predicho de tal forma que podemos evitarlo y enfrentarlo. En cambio, la predicción tecnológica es lo contrario al anterior, pero es la base de la ingeniería social. En el numeral 16 nos habla acerca de la teoría del desarrollo histórico. Aquí nos menciona que la sociología no solo mira hacia atrás, al pasado, también mira hacia adelante, al futuro. Es por ello que los sociólogos tienen que formarse tendencias amplias, es decir, entender las causas del proceso y de las fuerzas que ayudan al desarrollo de las leyes. Es por ello que deben ayudar al hombre, que estas leyes deben ser hipótesis, que deben ayudar al hombre a poder predecir y acomodarse a los sucesos futuros. En el numeral 17 de las doctrinas pronaturalistas nos habla acerca de la interpretación de la planificación como desarrollo social.
Aquí nos menciona que lo que debemos estudiar e interpretar es el pasado para poder predecir el futuro a través de las leyes del desarrollo. Esta es la única forma donde que el ser humano va a poder acomodarse y saber qué es lo que va a ocurrir en su futuro. En el numeral 18, acerca de las doctrinas pronaturalistas, nos habla acerca de la crítica de esta y nos dice acerca de que para los pronaturalistas la mejor es utilizar estas leyes naturales y lo que tiene que hacerse es acomodar, sí señores, acomodar estas leyes para que ellos puedan tener una predicción, que el hombre pueda saber qué cosa va a ocurrir en su futuro. Habla acerca de los fines críticos de la práctica. Aquí nos dice que la ciencia es una de las aventuras más grandes que puede tener el ser humano. Además nos habla de la reforma de Louis Pasteur, que esto no solamente ayudó a las ciencias biológicas, también ayudó a los fines prácticos como fue la industria y la agrícola. Y también nos habla acerca del análisis de la introducción de métodos matemáticos en la economía a través del análisis de la demanda. Como pueden notar, la ciencia no solamente ayuda a este campo, también ayuda a los problemas prácticos que existen en la sociedad. En el numeral 20 nos habla acerca del punto de vista tecnológico de la sociología. Acá nos menciona que la sociología no debería buscar su Newton ni su Darwin, sino buscar su Galileo y Pasteur. ¿Por qué? Porque solamente Darwin lo que hizo fue dar leyes, en este caso la ley de que función crea órgano, y Newton sus leyes de la inercia, etc. Entonces lo que deben buscar la sociología es a Pasteur, que como él revolucionó las ciencias biológicas, dando un agregado a las ciencias y también a fines prácticos. En el numeral 21 nos habla acerca de la ingeniería fragmentaria y la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería fragmentaria? Es remoldear, mantener las instituciones sociales ya existentes en la sociedad. Pero en cambio, en esto tenemos la oposición de la ingeniería social holística, que quiere remoldear toda la sociedad en su conjunto. En el numeral 22 nos habla acerca de la conspiración del utopismo. Es decir, que ellos no se interesan solamente por aspectos particulares, quieren estudiar el todo de la sociedad. En el numeral 23 nos habla acerca de la crítica al holismo. El holismo no solamente pretende estudiar a la sociedad en su conjunto y con su método absurdo, también pretende controlarla y formar de esta una nueva sociedad. En el numeral 24 hablamos sobre la teoría holística en los experimentos sociales. Aquí nos menciona que nosotros no podemos, a partir de una teoría, querer esto poner en práctica. No, son los experimentos que se producen en la sociedad los que dan resultados. Tal es el caso que así han comprendido los que se dedican a la oferta y la demanda, ya que compradores y vendedores son los que manejan el mercado y no basta de una teoría para ponerla en práctica. En el numeral 25 nos habla acerca de la variabilidad de condiciones. Esto nos quiere decir que hechos aparentemente semejantes pueden ser diferentes. Un ejemplo de estos es la evolución del agua. Por ejemplo, nosotros podemos hervir podemos hervir agua en diferentes lugares y en esencia estos van a ser diferentes. En las doctrinas antinaturalistas, estas críticas, en el numeral 26 nos habla acerca de si limitan la validez de las generalizaciones. Muchas personas viven en cierto periodo histórico, creyendo que sus modos de vida son generales, son leyes universales, pero no saben que en el extranjero no lo son. Hay otros modos, otras formas de pensar. Continuando con la última parte de nuestro libro, críticas a las doctrinas pronaturalistas, en el apartado 27 se plantea la pregunta: ¿existe la ley de la evolución? Esto debido a que muchos sociólogos quieren encontrar la ley de la evolución de la sociedad con el fin de predecir acontecimientos futuros. Pero, ¿es realmente la evolución una ley o es una tendencia? El autor nos propone que la evolución es una tendencia debido a que una ley debe ser experimentada y representada en la actualidad. Y hasta ahora, los científicos no han logrado que
homínido se convierta en hombre nuevamente. En el numeral 28 se plantea el método de la reducción. Como bien hemos visto, no se puede predecir un acontecimiento por medio de una tendencia. Por eso, los historicistas plantean este método, reduciendo la distancia así entre una ley y una tendencia, a partir de la reducción de leyes específicas a leyes más generales. Pero, este método se basa solamente en la observación de acontecimientos y, como bien sabemos, la ciencia debe basarse en problemas científicos para que pueda existir como tal. Es decir, explicar las causas iniciales o las causas específicas que intervienen en el problema y las leyes generales que intervienen para su evolución. El apartado 29 nos habla de la unidad de método. En lo más fundamental, los métodos de las ciencias sociales y de las ciencias naturales son parecidos. Sin embargo, la experimentación de las ciencias sociales se basa en tres métodos importantes. El individualismo metodológico, que se basa en las decisiones de los individuos como hechos importantes de los acontecimientos históricos. El método cero, que se basa en acontecimientos racionales. Y el método cuantitativo, aplicando la estadística a los hechos sociales. En el apartado número 30 nos habla de las ciencias teóricas e históricas. Como hemos visto, las ciencias buscan experimentar las leyes universales. Sin embargo, las ciencias históricas dan por sentadas tales leyes y solo buscan explicar acontecimientos a través de causas iniciales o sus causas específicas que dieron parte a los acontecimientos. El 31 nos habla de la interpretación histórica. Bien sabemos que son las decisiones de un individuo los que guían los acontecimientos históricos. Estos se convierten en movimientos sociales que pueden servir para predecir futuros acontecimientos históricos. Sin embargo, estos movimientos sociales son múltiples y variados. Es por eso que se plantea al historiador que sea selectivo, es decir, fijarse un punto de vista o una meta a la cual quiere llegar a partir de su investigación. En el numeral 32 nos habla de la institucionalidad del progreso. Muchos creen que el progreso es absoluto. Sin embargo, el progreso es relativo a condiciones sociales, a instituciones sociales y a factores políticos. Debemos tener en cuenta estos tres aspectos para promover el progreso. Para concluir, tenemos el apartado número 33, que nos habla del atractivo emocional del historicismo. Los historicistas modernos creen que ellos han descubierto la evolución y el cambio, la revolución histórica, cuando no es así. La revolución histórica ha existido desde tiempos de Aristóteles, Heráclito, entre otros, y son ellos los que han hablado en primer lugar de esas revoluciones.